la primera reflexión, la más grande, es que es eso, o sea, el espacio fiscal, el régimen fiscal, lo que se quiera llamar, es un resultado de un proceso. O sea, ahí está el sistema capitalista produciendo y un Estado. En ese Estado se debate muchas cosas, se debate el status quo y ahí es donde esa lucha tiene cabida. Cuanto más tironemos para nosotros, el resultado puede ser de alguna manera modificado. Entonces, bueno, entender que el régimen fiscal o las finanzas públicas no son un tecnicismo en sí mismo, o sea, tienen que tener un tecnicismo, pero puede ser comprendido por todos y que eso es el resultado de lo que termina dando, o sea, el poco gasto en educación, el régimen tributario que se tiene, es un resultado de un proceso de lucha que planea, si se quiere, los repartos del presupuesto. Eso capaz que motiva a todo el documento. Después capaz que la parte impositiva puede... No, y ahí me parece que como a ver, las reflexiones son muchas, pero hay un elemento que es central, que es cierto, vos no podés pensar en usar la arca del Estado todo el tiempo para generar política pública, porque eso en sí es inviable, ¿no? Pero en el caso concreto del Uruguay hay muchísimo margen. Entonces, la primera, o sea, en un discurso que viene de que no se puede gastar más ni en educación ni en un montón de cosas porque no da la guita, lo que denota es hay una falta de voluntad política. Siempre cuando uno dice de poner un impuesto, se dice que es una actitud irresponsable, ¿no?, de parte del Ejecutivo. Ahora, es mucho más irresponsable no recaudar para poder gastar en educación, para poder gastar en salud, en vivienda. Eso nos parece que es irresponsable y de una insensibilidad brutal, habiendo condiciones para, ¿no? Esta charla en Brasil no la podríamos dar. ¿Se entiende? Entonces eso nos parece que es una cosa que es fundamental. Y el segundo es eso, cómo se estructura eso. Está claro que todavía hay muchos paños para cortar. No. Bueno, nada, con respecto al gasto también es eso que el gasto en educación, si bien se ha incrementado muy poco, está planchado el año en términos reales, o sea, la cantidad de edificios que se pueden comprar, la cantidad de máquinas que se pueden contratar, mejorar el salario de los docentes, el presupuesto que hay en términos reales es el mismo en el año 99 que en el año 2011. O el mismo ha incrementado, pero o sea, muy poco. Eso también explica la situación de la educación hoy, que en realidad la serie que hicimos nosotros es del 99 al 2011, si uno agarra la serie de los 90, o sea, del neoliberalismo hasta hoy, de la dictadura hasta hoy, seguramente es bastante similar. Pero además, lo preocupante de eso es que hay una crisis, ¿no? Las crisis, en ciertas medidas, son pagadas, por ejemplo, con gastos, cómo sufre el gasto de educación, y eso también ahí tenemos una generación de gurises que nacen en un contexto donde el presupuesto real es muy malo y el contexto social es espantoso, y también el gasto, la educación no responde a esa coyuntura. Eso también, o sea, además de ser el mismo gasto en el 99 y el 2011, tenemos ese problema en el medio, que no sé, para recuperar calidades o lo que fue, es muy difícil desde el punto de vista económico hacer ese cálculo. Para lograr la calidad de educación que había antes de la crisis, posiblemente haya invertido mucho. Hay como cuatro cosas que son muy llamativas, pero en primer lugar es el proceso que es histórico y acumulativo. Entonces, vos tenés que lo mismo que vota un salvataje financiero en el 2002 para la banca, ¿no? Y también votan recortes de gasto en educación, ¿no? Hacen la misma cosa, solo hoy que quieren mandar a esos gurises todos en cara y bajando la diputabilidad. Y eso es alado. O sea, no nace ahora el problema, está claro que tiene mucha larga data. No. Yo creo que se trae el problema en la coyuntura, a veces no cierra, digamos, de ver todo el proceso que tiene de fondo. Eso es como una cosa que calienta mucho, ¿no? Pero después hay como otras aristas que también son importantes. Esto que decía de que el gasto efectivamente creció y aumentó. Y eso ha servido también de excusa para pedirle muchos resultados. Pero cuando hacemos eso, que lo queremos mirar en cosas más materiales, se ven muchos ejemplos. El índice de costo de la construcción creció brutalmente.
con lo que se anunciaron 42 liceos se pudieron hacer 12. Y es por eso, porque eso, el ladrillo, la plata de esta ladrillo no es tanto sustantivamente mayor. Y es un poco lo que mostrábamos con algunos de los gráficos. En gastos corrientes también, los precios de los gastos corrientes, de las cosas que se usan para gastos corrientes de funcionamiento, también ha pasado lo mismo. Y la mayor parte de ese gasto se explica en el aumento del salario real del docente. Pero que en síntesis es más bien salario de recuperación de la crisis que un salto de nivel en lo que era cualitativo de una década del 90 que fue nefasta para la educación. Arranca con el 89 una huelga de maestras de no sé cuántos días, de 45 días, que firman por nada, terminan, o sea, les fue mal. O sea, es una década del 90 nefasta y la estás ahí empardando, digamos. Entonces, eso son cosas que decir. Y es un proceso que se va deteriorando. En la medida que eso no avanza y no pega esa totalidad, es peor. Se ve mucho más. En el docente, si el docente se deteriora porque es un ser humano también y se va envejeciendo. Además, allá de que la salud es una de las variables, no, la salud laboral del docente es una de las variables del cambio del sistema, ¿no? Hay un problema ahí, no sé cuánto es, 60%, un problema psiquiátrico. Digo, ahí te das cuenta que también hay un deterioro por las condiciones de trabajo. Pero más allá de ese elemento, en la infraestructura se ve claro. Si en la década del 90 el liceo estaba para tirar para abajo, bueno, 20 años después hay que demolerlo. Si en la década del 90 había que repararlo, si no gastaste lo suficiente, entonces es un proceso que en la medida que ese digamos, cada vez está peor, digamos, al no hacerse nunca un esfuerzo de cantidad y calidad suficiente, es una bomba de tiempo que está ahí que tenemos que resolver. Y el otro punto fuerte es el tema más salarial y concreto. O sea, los docentes hoy ganan muy por debajo de un trabajador promedio en Uruguay. O sea, entonces, ahí se están viendo, bueno, ¿por qué no hay maestros en Uruguay? ¿Por qué no hay docentes en Uruguay? Es un problema también estructural de formadores. ¿Qué nos va a pasar en el mediano plazo con la falta de docentes? O sea, obviamente que lo que motiva a hacer una carrera docente no es solamente lo económico, eso está claro, pero es una de las condiciones necesarias. A la hora de enfrentarse a estudiar determinada cantidad de años y formarte y estar formándote activamente, también necesitas estar remunerado acorde para eso. Si no, el incentivo de hacer otra cosa empiezan a pesar a la hora de formarse. O sea, eso como mediano plazo. Y en el cortísimo plazo, ¿cómo le exigimos a un maestro o a un docente que, bueno, además de correr de un liceo al otro para ganar un salario medio digno, también formate, estudiar pedagogía, etc. Esas son las cosas salariales que tienen, o sea, un número económico, cómo se puede llevar a una realidad más activa. La primera cosa que los contenidos han estado muy buenos en general, y la segunda cosa es que la participación dentro de todo ha sido bastante buena. Y lo que cambia desde el primero a este es que en el medio se desata un conflicto de la educación bastante grande, ¿no? Entonces cambia, le da más significado. Hay gente que nos saluda, un abrazo a Gaviota. No, y ese le da más significado, ¿no? Este encuentro viene de una marcha grande de ayer, de muchas ocupaciones de liceo, de escuela. O sea, antes del primer encuentro, por ejemplo, yo hoy estoy repodrido de esta charla, porque nos pasó que tuve que en la sexta vez o séptima que la doy en una semana, 80 ocupaciones, cosas. Y eso es un fenómeno que cambió. Entonces le resignificó el encuentro, porque le da un valor mucho más interesante, porque terminan causado en una lucha que yo era muy escéptico al principio, y que la realidad sigo siendo relativamente escéptico de que se pueda conquistar mucho, pero sí a nivel de lo que se ha demostrado, de capacidad de movilización, de generar núcleos de liceo de la vida, y en hablarlo de ADEMU, que es histórico, ¿no? La asamblea es enorme. Entonces eso me parece que está bueno. Sí, el encuentro para mí tiene muchas puntas. A mí hay uno que me motiva y me gusta mucho, que es que es imposible pensar un problema como es la educación tan complejo desde una disciplina o desde un gabinete. O sea, es algo que nos preocupa a todos, a toda la ciencia, con una mirada donde podemos compartir. No en un escritorio haciendo un documento, sino, bueno, yo aporto esto y vos me devolvés otra cosa. Eso creo que es una potencia. Y no solo la ciencia es un problema de toda la sociedad. Y bueno, eso también tiene una punta epistemológica, si se quiere, en cómo entender un problema. O sea, la educación hoy es un problema
que nos compete a todos, a toda la sociedad. Y bueno, como economistas creemos que los recursos del Estado y los gastos deben de ser repartidos por todos. No puede ser una decisión tomada por un gabinete o por un gobierno. En el caso de la educación creemos que es una cosa muy, o sea, es lo clave para tener una mejor sociedad. Y bueno, el encuentro tiene eso. Y como dice Pablo, o sea, por suerte también la coyuntura ha ayudado y ha levantado una chispa que había quedado un poco, si se quiere, ahí escondida, pero que ese problema sigue existiendo. En ese sentido a nosotros nos motiva mucho el encuentro y me parece que ha tomado una característica de la movilización en general y el encuentro en particular que va en la línea esa que decía de pensar la educación como un problema de toda la sociedad donde todos podemos aportar. No, eso, que capaz que con respecto a la presentación en concreto es, digamos, salirse de lo técnico. Uno cuando empieza más que nada en los impuestos piensa en una cosa de un tecnicismo brutal, que lo tiene también, pero que es eminentemente político, y que tiene que haber una discusión social más grande sobre de a quién le sacamos, a quién le gastamos, para quién, ¿no? Eso me parece que es relevante.